Muy buenos días. Como es un congreso sin papel, que hemos estado hablando de eso hace unos segundos, me vaya a permitir que traigo la presentación en el móvil. Los medios y la información mediática durante la pandemia y la pospandemia, de los aplausos a la precariedad. Es el título de la mesa redonda que ahora comenzamos. Quiero dar las gracias al Colegio de Médicos de Burgos, a su junta directiva por acogernos en esta maravillosa ciudad y muy en especial quiero agradecer a Lidia Sierra porque me ha involucrado para poder presentar esta mesa redonda en la que estoy rodeada de primeras figuras del periodismo y me siento muy agradecida por ello. Bueno, yo sé que hablar de COVID ya de verdad que nos provoca cansancio, pero es cierto que pasado 3 años y medio desde que se proclamara el estado de alarma, es un buen momento para hablar con más calma, con más conocimiento y sobre todo con perspectiva. Los médicos han pasado de los aplausos a la precariedad. Y también están experimentando un incremento de la violencia en las consultas. Al menos en Málaga, de donde yo vengo, las cifras este año la verdad es que están resultando bastante alarmantes y desalentadoras. A nivel periodístico diremos que los periodistas no estamos acostumbrados a los aplausos, nunca creo que lo hemos tenido, y sí que estamos muy acostumbrados a la precariedad, pero en los meses más duros de la pandemia este país estuvo viendo la televisión, leyendo prensa y escuchando radio a todas horas. Este país estuvo consumiendo noticias, devorándolas incluso, noticias elaboradas por periodistas y al mismo tiempo fuimos más conscientes que nunca de la necesidad de nuestra profesión debido a la proliferación, ¿no?, de los bulos sanitarios. Es el momento de saludar a mis compañeros y compañeras de mesa, a Marisa Barrios, a Gadea Gutiérrez, a Carlos Franganillo y a Alex Grigelmo. Muchas gracias a los 4 por vuestro tiempo. Los medios, decía que la mesa se llama Los medios y la información médica durante la pandemia y la pospandemia, de los aplausos a la precariedad. Es el nombre de esta mesa redonda en la que los ponentes harán una intervención de unos 10-15 minutos cada uno, con el objetivo de que tengamos luego tiempo para el coloquio. Así que, por favor, coged papel y lápiz, aunque estamos un poquito oscuras, pero cogedlo e id apuntando las ideas para que luego al final no se nos olviden. Vamos a comenzar por Marisa. Marisa Barrios, periodista, podemos decir que es compañera, porque ella fue Rescón, ella estuvo aquí. Y bueno, actualmente eres responsable de comunicación en la Sociedad Española de Oncología Médica. Responsable no, estoy en el equipo de comunicación. Estás en el equipo, vale. Su trayectoria profesional ha estado casi siempre vinculada a la comunicación sanitaria. Fue Rescón, como decía antes, del Colegio de Médicos de Madrid desde el año 2016 a 2019. Después comenzó a trabajar en el Ministerio de Sanidad y 6 meses más tarde de empezar ese trabajo se desató la mayor crisis sanitaria vivida hasta la fecha para nuestras generaciones, la pandemia por COVID-19. Marisa, tú viviste en primera línea la gestión de esa crisis que no fue solo una crisis sanitaria, sino también hubo que gestionar desde el Ministerio esa crisis de comunicación. Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. A ver, para mí es una especial emoción estar aquí, sobre todo con compañeros responsables de comunicación, que he estado ahí con vosotros, y también porque es la primera vez que hablo en público de lo que fue la pandemia. No porque antes no haya tenido alguna otra posibilidad de hacerlo, pero bueno, no ha sido fácil, ¿no?, el hacer la digestión de todo lo que se vivió allí. Pero bueno, pensé que este era un foro importante y lleno de profesionales y, bueno, en algunos casos de amigos, ¿no? Y por eso, bueno, pues he considerado oportuno compartir experiencias y vivencias, no dar clases de nada ni crear ningún tipo de manera de hacer las cosas, porque al fin y al cabo yo creo que todo el mundo hizo lo que pudo donde estuvo y bueno, pues simplemente compartir, ¿no?, que sea al fin y al cabo lo que hemos venido. Si podéis ponerme la presentación, por favor. No he hecho una presentación muy larga, fundamentalmente está llena de fotos y de recuerdos, y de cosas que yo creo que a todos nos va a traer un poco nos va a retraer a aquel momento.
Pensé que la iba a ver aquí, perdón. También. Bueno, lo primero que quería era agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid con el que yo estuve y al frente del cual estuvo Miguel Ángel Sánchez Chillón, porque cuando le dije que me habían ofrecido ir al Ministerio de Sanidad, fue él el que me dijo que no tenía más remedio que ir y vivir esa experiencia, y por lo tanto mi recuerdo ahí, ¿no? Luego, una cosa muy importante, que yo no vengo a defender colores políticos, ni una manera de gobernar, ni de gestionar, porque los que me conocéis también sabéis que he trabajado con distintos partidos políticos en distintas instituciones y no tengo carné absolutamente de ninguna organización y, por lo tanto, solamente vengo a contar cómo se hicieron las cosas, ¿no? Y bueno, lo que comentaba al principio, ¿no? ¿Se podían haber hecho las cosas mejor? Seguro. De otra manera también, pero que nos dejamos la piel el equipo que había ahí, es lo único que puedo decir. ¿Podéis pasar, por favor? Durante toda mi trayectoria profesional siempre nos han dicho, y en distintas instituciones que he estado, que bueno, pues teníamos que tener un plan de crisis, ¿no?, ante cualquier eventualidad, o como mínimo unos pasos que seguir. Pero cuando te estalla una pandemia, evidentemente ningún plan de crisis te sirve, es imposible parar a elaborar ninguno en esos momentos. Y entonces lo que hicimos es pues actuar desde la profesionalidad, la empatía y en equipo, intentando hacer las cosas lo mejor posible. ¿Podéis pasar? ¿De dónde partíamos en aquel momento, no? Pues, como muchos sabéis, el ministro de Sanidad acababa de tomar posesión en ese momento. Era un ministro que era de conocimiento, su formación era en filosofía, por lo tanto no tenía conocimientos en sanidad. Además, en ese momento se había desgajado al Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, con lo cual la estructura se había quedado debilitada y con menos competencias. Un equipo de comunicación que solamente éramos 3 personas, una directora de comunicación y otras 2 personas más, y que no estábamos acostumbrados ninguno a hacer ruedas de prensa por streaming, ni diarias, o sea, teníamos una manera de hacer las cosas todos que no era la que luego tuvimos que aprender. ¿Podéis pasar, por favor? Sin embargo, nos encontramos también con una serie de fortalezas, ¿no?, que es que el equipo que estaba allí pues estaba muy por la labor de facilitarnos todo y nos dejó hacer, ¿no? Nos dejó que comunicáramos como considerábamos que teníamos que hacerlo, ¿no? A mi entender, aunque luego esto también fue muy cuestionado, contábamos con un portavoz con mucha experiencia, que era empático, que era cercano, que no tenía por qué haber asumido esa responsabilidad porque no era ningún cargo político, es un funcionario más, pero que bueno, que él consideró que tenía la obligación de hacerlo, ¿no? El equipo de comunicación ya tenía experiencia en temas sanitarios y teníamos contacto estrecho con los periodistas, con lo cual eso nos facilitó mucho el hablar con ellos y el poder comunicarnos de otra manera, ¿no? Yo cuando empecé en temas sanitarios, empecé trabajando en Diario Médico, luego en otras publicaciones especializadas. Siempre decía que el Ministerio de Sanidad servía para poco, ¿no?, en el tema de la comunicación, que nunca llamaban, que nunca contestaban. Entonces, yo cuando me incorporé, yo lo único que quería era que cuando yo salía de allí nadie dijera que yo nunca había atendido a alguien, ¿no?, o que no había cogido el teléfono o que no habíamos respondido. Y ante una pandemia teníamos el doble de responsabilidad de responder siempre, de estar ahí porque teníamos claro que la fuente fidedigna y veraz éramos nosotros, ¿no? Y luego, sobre todo, eso nos movía la responsabilidad y el compromiso, sobre todo con la población. ¿Podéis pasar? Entre las amenazas a las que nos encontramos, pues evidentemente nadie había vivido una pandemia. El miedo, la incertidumbre que todo el mundo tenía, no era una crisis al uso, porque no había un público objetivo al que dirigirnos, sino que toda la población era el público objetivo, ¿no? Además,
las redacciones de todos los medios de comunicación se tuvieron que volcar porque la única información que había era la sanitaria. Las personas de todos los ámbitos, las que hacían economía, las que hacían deportes, las que todo el mundo se tuvo que lanzar a hacer noticias de pandemia. Además, pues también nos tuvimos que enfrentar a ataques políticos, filtraciones, bots, bulos, que a esto, bueno, pues ahora un poquito más adelante sí que lo comentaré. También tuvimos oportunidades que además yo creo que han abierto la puerta, ¿no?, a otras instituciones. En aquel momento, que un Ministerio de Sanidad abriera una cuenta de TikTok, pues parecía como una locura, ¿no? Pero el objetivo era llegar a todos los colectivos en el lenguaje y en el canal que usaran. Entonces, pues, se abrió un canal de TikTok. ¿Se ha ido? Se ha ido la pantalla. Ahora, vale. Como decía antes, aprendimos a hacer ruedas de prensa online. Lo primero, de las primeras cosas que hicimos, ahí está la fecha en que lo creamos, abrimos un canal de Telegram para los periodistas y otra para la población, a través del cual estábamos constantemente lanzando información. Hicimos briefing off the record. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo no ya de dar información, sino sobre todo de explicar cosas técnicas a los periodistas que a lo mejor eran complicadas y que les sirvieron luego para, bueno, pues para elaborar sus informaciones, ¿no? Campañas de todo tipo, siempre teniendo el punto de vista humano, por eso que no teníamos que perder de vista que todo el mundo estaba en su casa y nosotros éramos pues sus ojos y éramos los que al final teníamos que llegar a ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestro único objetivo? Casi no, lo que decía antes, ¿no? Aportar información veraz y actualizada y sobre todo intentar que la población estuviera lo más tranquila posible y evitar la incertidumbre, ¿no? Yo siempre me ponía a pensar en mi madre que estaba sola en Guadalajara y entonces en cómo se le podría explicar las cosas de manera que estuviera lo más tranquila posible, ¿no?, en ese momento. Entonces, bueno, la cronología la podéis ver en cualquier sitio, con lo cual esto no voy a aportar grandes cosas, simplemente destacar lo que antes he comentado. El mismo día que tomaba posesión el nuevo ministro de Sanidad, ya se estaban actualizando información del COVID en la web, ya se empezaron a tener primeras reuniones, en fin, nada más llegar se puso toda la maquinaria en marcha. Una cosa yo creo que inteligente que hizo este ministro, bueno, tampoco le cubo otra, ¿no? Se quedó con todo el equipo que tenía, que estaba muy experimentado en sanidad, mal está que lo diga yo, pero era así. No le dio tiempo a crear su equipo, pero bueno, tuvo la inteligencia, yo creo, de pedir opinión a todo el mundo, de ponerse las pilas, se volcó completamente y se dejó aconsejar. ¿Pasamos? Estos son algunos datos, porque he oído incluso en algunos foros, incluso con amigos, ¿no? Se dio suficiente información, atendimos todo lo que se solicitaba. Bueno, pues simplemente entre febrero y diciembre de 2020 he cogido esa fecha porque fue entre que más o menos se empezaron a tener informaciones de los primeros afectados hasta que llegó la vacuna, ¿no? Pues hasta ahí se hicieron 381 notas de prensa, pero incontables comparecencias, ruedas de prensa, atenciones a medios por teléfono y por email, locales, nacionales, internacionales, bueno, de todo tipo. Este día lo recuerdo, lo quería destacar especialmente porque aquí todavía no sabíamos lo que iba a pasar, porque en este momento todavía parecía que se iba a quedar más o menos en una anécdota, ¿no?, el tema. Fue cuando, todos recordaréis, cuando se trajeron
un grupo de personas de China, estuvieron confinadas y bueno, hicimos una rueda de prensa con todos esos periodistas, que para mí es la rueda de prensa más multitudinaria que hemos tenido, que hicimos. Y en la que sobre la marcha se tuvo que decidir pues cuántas respuestas dar, si responder a todo el mundo, quién intervenía, incluso cómo desalojar una sala, que al final y al cabo estábamos dentro de un hospital. En fin, ahí fue una situación en la que ya sobre la marcha tuvimos que resolver muchas cosas, pero que realmente no sabíamos todavía la magnitud de lo que venía, ¿no? Esto es un poco el punto de partida cuando se decretó el estado de alarma. Y la foto de arriba la he puesto porque era pues desde nuestro despacho, cómo se veía, ¿no? todo el centro de Madrid totalmente desocupado. Momentos clave que tuvimos que explicar y que fueron realmente complicados, ¿no? Pues al principio, ni España ni ningún país tenía los suministros adecuados para enfrentarse a una pandemia como esta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la comunicación era complicado explicar por qué no lo teníamos, cuando estaban a punto de llegar, por qué no llegaban. Entonces el Departamento de Comunicación se centró sobre todo en darle realidad y darle verdad a ello, ¿no? Entonces, en cuanto empezaron a llegar los primeros suministros, nos fuimos a ver cómo llegaban, hicimos vídeos, hicimos fotos, intentamos contarlo lo mejor posible. Los tipos de mascarilla que había, lo mismo. No sé si os acordáis al principio, que desde que empezara a hacerla con trozos en sus casas, cómo se tenían que usar, en fin, había muchas dudas al principio y pues nos dedicamos a hacer materiales utilizando todas las redes sociales, a través de los portavoces, de cómo se tenía que hacer. También los cambios de fase fueron un momento bastante conflictivo porque estaban incluidas todas las comunidades autónomas, entonces quién cambiaba de fase, quién no cambiaba, quién tomaba las decisiones. Estas cosas, si queréis, luego las comentamos más en profundidad, pero por no enrollarme mucho, ¿no? Cómo luego llegó la segunda ola, la tercera ola, quién se tenía que hacer las PCRs o quién se tenía que hacer las pruebas, quién tomaba las decisiones. Tuvimos que empezar a explicar desde lo que era una comisión de sanidad, hasta quién la componía, cuándo se aprobaban las cosas, o sea, todo en coordinación con el Instituto de Salud Carlos III, con la Agencia Española del Medicamento, en fin, utilizamos todos los recursos que tuvimos a nuestro alcance. Pasamos. Esto es un poco lo que comentaba antes, o sea, lo de que hicimos todas las ruedas de prensa, comparecencias que pudimos. La foto de la derecha, la grande, fue el último, el Consejo Interterritorial Presencial que se hizo a la salida, el último en el que pudo haber periodistas de forma presencial. Y luego ya, pues el otro es de algunas comparecencias que se empezaron a hacer. Esto es lo mismo, ¿no? La anterior fotografía, diapositiva, lo que pretendía era mostrar cómo nos tuvimos que acostumbrar, incluso cuando se podían hacer las ruedas de prensa, cuántas personas podían venir, porque no se podía dejar que todo el mundo, cómo establecimos los turnos, si queréis luego eso os lo cuento más detenidamente, de qué periodistas venían, cómo lo hacíamos de forma alternativa, cómo pintamos incluso en el suelo, cómo se tenía que organizar la rueda de prensa, en fin, todas estas cosas que parece que son sencillas, pero que al final nos llevan el tener cuidado de cuidarnos todos, ¿no? Esto es, pues es una página web que nació muy al principio de la pandemia y que todavía sigue en activo.
y se fue llenando de contenidos tanto para la población como todos los protocolos para médicos, enfermeros, en fin, que esto se fue haciendo un trabajo en el día a día, ¿no? Materiales didácticos de todo tipo, campañas especiales, ¿no? de sensibilización cuando hubo que vacunar de la gripe, el yo me vacuno seguro, el no tirarlo por la borda, que seguro que todos os acordáis, cuando llegó también el tema de las Navidades. Y este lo he querido resaltar especialmente. Si pincháis, es un vídeo muy cortito, pero recordaros simplemente, si podéis pinchar y ponemos el vídeo, por recordar un poco ese momento, ¿no? De cuando estábamos, bueno, ¿no? Esta campaña de este virus lo paramos unidos. No sé si lo podéis poner. ¿No? No, parece que no. Bueno, pues nada, pasamos. Se nos va acabando el tiempo, Marisa. No, bueno, Para ir voy muy cortando. rápida, Sí, ¿vale? gracias. Luego, esto sí quería destacarlo especialmente porque las redes sociales en aquel momento fueron muy importantes para nosotros y pedimos colaboración a distintas personas para que nos echaran una mano e hicieran fuerza, ¿no? Y lanzaran sus propios mensajes y ayudaran a concienciar a la población. Pasamos para no enrollarme mucho más. Informamos de datos, fue muy importante, había periodistas sobre todo que muy especializados en temas de datos, de casos confirmados, de pruebas, de vacunas, bueno, las estadísticas que íbamos dando a conocer. Pasamos. Llegó la vacuna, esto si queréis os lo cuento luego después porque fue un momento muy importante. Esta es una diapositiva que sí que quiero resaltar, ¿no? En el día a día lo que teníamos claro era jamás mentir, la confianza que teníamos entre periodistas y profesionales. Yo creo que es lo que funcionó, la honestidad en el día a día. Sí que me encontré en algún momento que algunas filtraciones se acabaron convirtiendo en noticia y eso yo hablando con periodistas siempre he apelado a la responsabilidad porque había muchas cosas en juego. La pregunta que me gustaría lanzar es hasta qué punto hay que dar información, porque en aquel momento dimos, yo creo, estuvimos informando de minuto y resultado de la pandemia, ¿no? Entonces sí me gustaría que debatiéramos en algún momento si hay que poner límite a esa información o no. El tema de las imágenes, ¿no? Hay muchas personas que piensan que se tenían que haber puesto imágenes más explícitas en la pandemia. El tema de tener los equipos de comunicación bien dotados. Éramos 3 personas y al final llegaron un par de ellas más de refuerzo. Y si los profesionales de comunicación tienen el reconocimiento y la valoración que yo creo que deberían tener, eso ponerlo encima de la mesa. Pasamos. Estos son algunos momentos que nos sacaron alguna sonrisa en algún momento determinado. Pasamos. Y sobre todo, bueno, pues la importancia del equipo que estábamos ahí, que como veis, 5 personas que fuimos los que estuvimos al frente de la gestión de la comunicación. Muchas gracias y perdón por si me he extendido. Perfecto. Muchas gracias, Marisa. Luego seguro que en el coloquio van a surgir algunas preguntas, sobre todo en esa reflexión final. Le toca el turno a Gadea. Gadea Gutiérrez es una periodista burgalesa que desde el año 2010 trabaja como redactora de información local en el Diario de Burgos. Antes trabajó en La Voz de Galicia y en la cadena SER. El año pasado fue galardonada con el Premio de Periodismo Francisco de Cossío por la serie de reportajes Medicina Intensiva en Guardia por la Vida, un serial sobre la unidad de críticos del Hospital Universitario de Burgos. Los reportajes se titulaban, por si queréis leerlos, están en internet, La UCI del Hospital Universitario de Burgos, El oxígeno de Castilla y León, No podemos estar con ñoñerías, desbordados están quienes tenemos encima de la cama, y El cariño que sana, que se publicaron en febrero de 2021. Gadea, nos gustaría saber cómo se fraguaron esos reportajes,
que contaras un poco cómo fue el proceso, desde la idea inicial, la elaboración de esos reportajes y luego también el retorno que recibiste tras esa publicación, que uno de los retornos fue el premio, enhorabuena, sí. Pero seguro que obtuviste mucho más. Sí, así que claro, te escuchamos. Claro. Gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por contar conmigo porque estos reportajes que me gustaría si se pudiera poner unas imágenes que facilitamos para que el público los pueda ver. Ahí, exactamente. Bueno, esta fue la portada del primer reportaje que publicamos y que, como les digo, son unos reportajes que firmamos el jefe de fotografía, Alberto Rodrigo y yo, y a los que les tenemos muchísimo cariño en Diario de Burgos por lo que narramos, por la importancia que tenían, pero especialmente porque para nosotros supuso un punto de inflexión en cómo estábamos contando la pandemia, ¿no? Marisa ha ofrecido aquí un testimonio súper interesante porque ella está en el otro lado, está en comunicación, en gabinete de comunicación, nosotros estamos en prensa y he de decir que Diario de Burgos fue el único medio que en la provincia de Burgos consiguió el permiso para acceder a un hospital en la pandemia. Nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo conseguir ese permiso. Rebeca me preguntaba que cómo se fraguó y cuándo, pues el primer día. O sea, empezó la pandemia y nosotros casi desde el primer momento estábamos solicitando entrar en un hospital. Todo el mundo comprende y entiende que en aquel momento, al principio, cuando ni los sanitarios tenían equipos de protección para sí mismos y para atender la urgencia, pues quizá no podían, bueno, quizá no. Evidentemente la prioridad no era permitirnos entrar a nosotros. El problema es que eso se prolongó muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí si podemos ir pasando las imágenes para que se vayan viendo y la gente pueda entender un poco de lo que hablo. Bueno, nosotros, como les decía, conseguimos ese permiso en febrero de 2021, ¿no? Lo habíamos solicitado en infinidad de veces, pero en febrero de 2021 estamos hablando ya de casi un año después del comienzo de la pandemia, ¿no? Entonces, para ese momento yo, que cubrí la pandemia desde el minuto 1 hasta que acabó, todos los días, estuve 3 años escribiendo casi a diario de lo mismo. Cuando se hicieron estos reportajes yo llevaba 11 meses hablando de distrés respiratorio agudo, de una neumonía bilateral, de intubaciones, de traqueotomías, de respiradores, de ventilación mecánica y en realidad no sabía de lo que hablaba. O sea, escribía, pero no sabía porque no lo había visto. Entonces, es importante entender que los periodistas no podemos hacer nuestro trabajo bien, no podemos contar bien las cosas si no las vemos, si no las escuchamos, si no las sentimos, si no estamos en el lugar en el que suceden las cosas. Y en esta comunidad, y creo que no solo en esta comunidad, estuvimos demasiado tiempo fuera de los lugares en los que estaban sucediendo las cosas. Entonces, esto que parece anecdótico y que en realidad cuánto le ha costado a un periodista hacer las cosas no tiene ninguna importancia, porque lo que importa es el resultado. En este caso, y lo explicaré a medida que hablo, creo que sí que tiene importancia porque yo sí que creo que quizá pudo influir, o seguro, en cómo se narró la pandemia, ¿no? Hay que decir que en la comunidad en Castilla y León la consejera compareció a diario, al igual que en el Ministerio, en ruedas de prensa telemáticas, y que nos facilitaron muchísimos datos, muchos. O sea, desde un punto de vista territorial podías llegar al detalle, o sea, yo podía saber en cada zona básica de salud cuántas personas estaban contagiadas o se había confirmado su contagio en ese momento, cuántos fallecidos, cuántos ingresos había en el hospital, en planta, en la UCI. Podíamos saber muchísimos datos, pero de las personas seguíamos sin hablar y estuvimos demasiado tiempo sin hablar de personas, ¿no? Entonces, las cifras son importantes, pero si no las puedes interpretar, si no entiendes lo que significan y si no las puedes poner en contexto, pues no te sirven. La realidad es que no hacen demasiado, te limitas a dar una serie de números. Han ingresado 27, han muerto 35, como llegó a suceder en un día en la provincia de Burgos, 35 muertes de personas por coronavirus. Pero eso no es narrar una pandemia, o sea, nosotros seguíamos sin saber en realidad en qué consistía. Entonces, de la misma forma que yo critico el empecinamiento de una parte de la Administración y en especial de la Consejería de Sanidad
por vetar el acceso a los hospitales y a los centros de salud. Agradezco enormemente el apoyo del equipo de la UCI del Hospital Universitario de Burgos, que aquí veo que está su jefe, José Antonio Fernández Ratero, quien sabe que le estoy súper agradecida, porque ellos respaldaron, no voy a decir desde el minuto 1, porque evidentemente tenían otras cosas que hacer, pero sí desde el 2, que nosotros pudiéramos entrar, que pudiéramos ver en qué consistía la atención a la COVID, en qué condiciones estaban trabajando y lo que estaban haciendo, porque ellos mismos creían que era importante que la población supiera pues, qué era un hospital en una pandemia, ¿no? Entonces, mi agradecimiento, porque es que sin su respaldo, si pudiéramos seguir pasando las imágenes que se fuesen viendo de los reportajes, no, es que para que la gente vea, ¿no? Bueno, este fue el tercero, luego ya lo explicaré. Bueno, sin el apoyo, eso que estaba diciendo del personal de la UCI, no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, antes de seguir explicando cómo, si podéis irlos pasando sin que yo lo diga de continuo, así para que vayan rotando, igual es más sencillo. La UCI de Burgos es única para la provincia. Los hospitales de Aranda y de Miranda no tienen, entonces ellos recibían a todos los pacientes críticos de la provincia y también para algunas indicaciones son referencias siempre en Soria. Entonces, en el momento en el que nosotros entramos a hacer esos reportajes, un servicio con 27 camas estructurales, de las cuales solo 24 estaban dotadas de personal y eran funcionantes antes de la pandemia, en aquel momento estaba al 200% de su capacidad, o sea, tenía 50 pacientes, de los cuales la mayoría eran enfermos de COVID, tenían una forma grave de la enfermedad del coronavirus, y de estos, la mayoría también eran de fuera de Burgos. En este caso procedían de Palencia, de Segovia y algunos también de Valladolid, porque en aquel momento, que como digo era febrero de 2021, tercera ola, la UCI de Lugo era la única en Castilla y León que todavía tenía en ese momento camas disponibles, que podía ofrecer camas, entonces había derivaciones. Tenían posibilidades de extenderse hasta 63, pero si se hubiera llenado, Castilla y León tendría que haber pedido soporte a Cantabria o a La Rioja, cosa que no sucedió afortunadamente. Explico todo esto porque la vacunación y las circunstancias pues, nos han permitido que olvidemos, no sé si olvidemos o que enterremos lo que vivimos, ¿no? Que lo comentaba yo antes con Marisa, que parece que hemos hecho un agujero en el que hemos metido la pandemia, lo hemos cerrado y ahí quedó, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que cuando nosotros hicimos este reportaje estábamos en una tercera oleada, la vacunación apenas había empezado y en el caso de Burgos la tercera ola fue un punto y seguido con la segunda, que fue la peor con muchísima diferencia en esta provincia. Nuestro hospital estuvo a punto de colapsar porque había más indicaciones de ingreso que personas en condiciones del alta y nuestros sanitarios, en este caso el equipo de la UCI, pues no habían tenido tregua, o sea, encadenaron una segunda oleada brutal, tremenda, con una tercera igualmente brutal y encima con derivaciones y con la urgencia de tener que estar controlando siempre que hubiese camas para poder prestar asistencia, ¿no? Entonces, aún en esas circunstancias, de verdad que es que si tengo que pecar de pesada lo haré, en el servicio de la UCI de Lubu se ofrecieron a enseñarnos lo que estaban haciendo, a protegernos y a demostrar también que es que era posible que nosotros pudiéramos hacer nuestro trabajo como es debido porque había fórmulas para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que les quiero explicar, si se puede ir viendo los reportajes y a ser posible en orden, es que este es el tercero. No sé si podéis volver al primero, porque es que se ve, no sé si igual no está. Bueno. Una pena, no pasa nada. Luego voy explicando yo. Bueno, al final la cuestión es que nosotros pasamos una mañana allí de trabajo y la cantidad de información era tal que nos faltan 2 reportajes, es una pena, pero bueno, no pasa nada, lo contaré yo. Decidimos dividir la información en 3, ¿no? Tanto Alberto Rodrigo, el fotógrafo, como yo. Y el primero fue el enfoque más puramente asistencial, la resolución de la urgencia, ¿no? Que es lo que hace una UCI, un equipo de medicina intensiva, para evitar, en este caso, que una persona se asfixiara, ¿no? Que es lo que le sucede a las personas con complicaciones severas por la COVID.
El segundo reportaje lo dedicamos más específicamente a los profesionales, o sea, a cómo estaban viviendo ellos el trabajar casi un año a destajo, sin descanso, con una carga de trabajo brutal, en ocasiones sin las condiciones necesarias para ellos, sin la seguridad que debían haber tenido desde el primer momento. Y también qué cambios les obligó a introducir en el día a día del servicio, ¿no? Y la tercera parte, que esa sí que se puede ver, sí que está por aquí ese reportaje, El cariño que sana, que es un aspecto al que en la UCI de Lubu siempre le dan mucha importancia, ¿no? La relación con los familiares de los pacientes, pero en este caso mucho más, porque hay que recordar que es que la gente perdía a sus familiares, morían sin que pudieran acompañarlos, ¿no?, en la distancia. Entonces, el esfuerzo que ellos hicieron por poder estar en contacto con las familias en todo momento, por poder explicarles, por poder hacerles sentir que estaban junto a sus familiares en los boxes de la UCI, aunque estuviesen pues, en Segovia, en Valladolid, en Palencia, ¿no? Hay que ir terminando. Vale. Entonces, ya como para terminar, como me dice Rebeca, que me preguntaba pues, qué hemos obtenido con estos reportajes, que hayamos recibido un premio no es lo de menos, no es gratificante que te agradezcan el trabajo, pero es lo de menos. Lo más importante es que para nosotros esto puede sonar un poco raro porque no somos ajenos al sufrimiento que estaba viviendo la gente, ¿no?, y a la situación en la que estaban estos pacientes, pero para nosotros es que fue un día súper estimulante y súper gratificante, porque cuando tú puedes hacer bien tu trabajo es que no hay nada que iguale a eso, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros pues eso fue emocionante y a la vez a mí es que me permitió hacer mi trabajo como tenía que hacerlo, ¿no? Poder escribir de un distrés respiratorio sabiendo de lo que hablaba, de una intubación o eso de qué era la ventilación mecánica, ¿no? Y ya para terminar también, y al hilo de lo que decía Marisa, yo voy a insistir en que es que la dificultad de acceso a los centros sanitarios y a las fuentes oficiales en Castilla y León se limitó durante demasiado tiempo, ¿no? Nosotros, a pesar de demostrar que es que era posible trabajar de esta manera, la Consejería de Sanidad siguió impidiendo que fuésemos a otros servicios. No sé, en urgencias estaban igual, en anestesiología, en neumología, en medicina interna, no era solo la UCI, había muchos otros servicios, pero bueno, no se permitió. O sea, el acceso a la información pues, fue muy, muy limitado. Y entonces, lo que yo me pregunto, y también me gustaría que si pudiéramos hablar de ello, es si con más facilidades a los medios de comunicación o con menos dificultades, mejor dicho, cuántos bulos quizás se pudieran haber evitado, cuántas informaciones malintencionadas, cuántas invocaciones constantes al miedo y al apocalipsis. Bueno, yo creo que todos deberíamos hacer un poquito de autocrítica de cómo hicimos las cosas y de lo que podíamos haber hecho mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a ver si luego también en el coloquio tenemos la oportunidad de responder a alguna de esas cuestiones. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo diría que la persona que va a intervenir ahora casi no necesita presentación porque se cuela, lo típico que se dice en estos casos, ¿no? Se cuela en el salón de nuestras casas todos los días en el Telediario 2 de Televisión Española. Nació en Oviedo, pero se ha recorrido medio mundo. Carlos Franganillo, nuestro siguiente ponente, ha sido corresponsal en Moscú y en Washington. Ha recibido el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, el Premio Ondas de Televisión y varios premios Iris, pero hoy está aquí por esa radiografía de la sanidad pública que emitió Televisión Española el 2 de febrero de este año y que presentó desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Yo creo que lo hemos visto casi todos, pero los que no hayáis tenido la oportunidad de verlo aquel día de febrero, os animo a que lo veáis, igual que os decía antes que los reportajes de Gadea están en la web del Diario de Burgos. El telediario sobre la sanidad pública española está en la web de Televisión Española, son 39 minutos, creo recordar, de periodismo del bueno, además, y os recomiendo que lo veáis. Queremos saberlo todo de esos minutos, Carlos, y de algo más que creo que nos vas a comentar.
Fue un trabajo periodístico impresionante y muy necesario porque además analizó a fondo la sanidad pública después del tsunami que supuso la pandemia. O sea, fue como un momento de, vale, hemos salido airosos, ¿no?, de la pandemia, los médicos lo han dado todo, pero ahora ¿qué pasa con la sanidad pública? Entonces... Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por asistir y por escucharnos. Voy a poner aquí el contador para que no se me vaya el tiempo, pero bueno, modestamente yo en realidad represento el trabajo de mucha gente de Televisión Española que apostó por estos telediarios específicos centrados en la sanidad. Hemos hecho dos, el del que voy a tratar más a fondo es este segundo que mencionaba Rebeca, sobre el estado general de las cosas en la sanidad, sobre un posible colapso y ese diagnóstico que quisimos hacer con profesionales y expertos del estado en el que se encuentra, sobre todo la sanidad pública, pero también la privada. Pero bueno, tanto este proyecto, ese telediario específico, como el de noviembre de 2020, en el 8º mes de la pandemia que hicimos desde el Hospital del Mar en Barcelona, centrándonos en el impacto del COVID en un hospital, en un gran hospital español, pues tiene muchos padres y muchas madres, pero yo creo que hay tres nombres que lo impulsaron en Televisión Española: Ángela Miranda, Mónica Agudo, Ana Roldán, que dieron ese primer paso, ¿no? Tuvieron esa idea inicial en la que después contribuimos muchos otros. Pero hablaré en principio solo de esa experiencia del COVID muy brevemente para centrarme más en ese segundo telediario, pero es verdad que, como decía Gadea y como entiendo también a Marisa, esos primeros meses de pandemia fueron unos meses de gran silencio informativo y no solo eso, ante una crisis y una pandemia de esa magnitud ningún sistema estaba preparado. Ojalá hayamos aprendido algunas lecciones que sirvan para el futuro, todos, especialmente quienes gestionan los sistemas sanitarios, pero eso creó una gran confusión. Nosotros la notábamos con los espectadores, con los ciudadanos, demandaban información, nosotros no teníamos la capacidad de ofrecérsela, por lo que dice Gadea, hubo un bloqueo total en los hospitales, hasta 8 meses después no pudimos entrar en una UCI, como hicimos en aquel telediario, para grabar allí durante 1 hora, para mostrar la lucha entre la vida y la muerte, una persona que estaba siendo intubada, es decir, lo que estaba pasando en las UCIs desde hacía muchísimos meses, donde se moría muchísima gente y donde la gente, el espectador, no estaba teniendo esa información. ¿Es buena o es mala? Yo creo que es muy necesaria porque bueno, el espectador, el ciudadano, a la hora de tomar decisiones tiene que saber qué está ocurriendo en realidad. Nosotros, entiendo que por múltiples razones, muchos profesionales nos decían, pues eso, no tenían medios para ellos mismos, añadir otros problemas como tener equipos de televisión pululando por ahí hubiera sido otra complicación añadida y eso lo puedo entender, pero los medios de comunicación tenemos una labor muy importante en una crisis de este tipo, porque una crisis de este tipo no es solo una crisis sanitaria, es una crisis educativa, es una crisis económica, es una crisis psicológica, tiene muchísimas vertientes y no solo los médicos o los profesionales de la medicina tienen algo que decir. El ciudadano necesita saber a qué atenerse, necesita saber lo que está pasando, por muy malo que sea, para tomar decisiones correctas en su vida, y ahí es donde los periodistas tenemos una labor muy importante que no pudimos solucionar. Teníamos datos que entiendo que eran muy difíciles de gestionar, sobre todo al principio, con 17 comunidades autónomas, cada una con sistemas de contabilidad diferente y donde los periodistas no teníamos un periodista en cada cama de hospital ni en cada UCI. Teníamos que ceñirnos a los datos confusos que nos llegaban, que se corregían 2 semanas después. Los primeros meses fueron muy complicados y a la hora de emitir información pues nos enfrentamos a todo eso y a críticas. Yo creo que a veces pues, con cierto sentido, porque no estábamos mostrando la realidad de las cosas, no podíamos hacerlo. Nada quiere más un periodista que meter las narices hasta el fondo de las cosas desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, dicho esto, nosotros pudimos hacer ese telediario que creo que tuvo un impacto especial porque desde hacía mucho tiempo hablábamos de cifras, hablábamos de 900 muertos al día, de tantos ingresados, de tantas UCIs colapsadas, pero los números pasado un tiempo no significan casi nada, ¿no? Y eso es lo que muchas veces desde la gestión administrativa no se acaba de entender. Muchas veces, si esos números rigurosos, bien tratados, están respaldados con historias personales, con caras, con ojos, con nombres, con gente que padece y que sufre, pues sin duda eso tiene una pegada muchísimo mayor y eso le traslada al espectador la realidad de las cosas con una definición y un detalle que no tiene un informe de 25 páginas o de 30 páginas, por muy necesario que sea también, ¿no? Todo se complementa. En ese telediario lo pudimos hacer y yo creo que el gran logro de ese telediario fue abordar el impacto en el sistema sanitario, pero también estar en la UCI, ver cómo lo sufrían los médicos, los enfermeros, enfermeras, etcétera, y todo ese padecimiento. Bueno, al margen de eso, un tiempo después, en febrero de este año, decidimos
volver a utilizar ese mismo método, ¿no? Dedicar un telediario prácticamente entero a un tema de fondo. El tema del COVID era pura actualidad, por supuesto, y ocupaba el 95% de los telediarios, pero hay otros temas que yo creo que en un medio público tenemos la enorme responsabilidad de tratar a fondo y que no son tan de pura actualidad. El sistema sanitario, por ejemplo, es uno de ellos. Posiblemente hay un puñado de grandes temas en nuestro país que requerirían ese análisis profundo que no está todo el día en los titulares, pero que nos afectan a todos mucho más que otros temas que están recurrentemente en los medios de comunicación. Entonces pensamos que, viendo signos de alarma en muchísimas comunidades autónomas, era la hora de hacer un telediario dedicado exclusivamente al diagnóstico del sistema sanitario español. El reto que teníamos, y yo creo que se solucionó bastante bien, es que, como todo en este país, ya todo está excesivamente politizado y muy polarizado, ¿no? Hasta Eurovisión lo está ya, pues cuando ya vamos a la gestión política de las cosas realmente importantes, mucho más. Y queríamos huir de esa politización y de esa polarización porque creíamos que eso iba a contaminar el diagnóstico, y yo creo que fue una gran decisión. Apartarnos de la pura actualidad, de las protestas, de las quejas puntuales, para hacer una radiografía mucho más amplia y mucho más profunda. Y lo quisimos construir con muchísimos elementos, haciendo un recorrido. Al final, la televisión o un artículo de prensa o una crónica de radio es una historia, como es un libro, como es una narración que necesita personajes y que necesita un hilo conductor y un resultado también, ¿no? Una conclusión. Y queríamos hacer un paseo por el sistema sanitario, desde el primer punto de choque muy debilitado y donde empiezan a producirse los problemas, como es la atención primaria, cómo eso repercutía saturando después las urgencias, cómo eso repercutía después en los especialistas, en las listas de espera, cómo incluso en la sanidad privada estaba teniendo ya una gran repercusión con algunas especialidades también muy saturadas. Queríamos mostrarle al espectador cómo un paso iba llevando a otro, y si no se solucionaban los primeros, el problema iba engordando y iba engordando y iba engordando, ¿no? Queríamos dar esa visión, ese paseo. Lo hicimos con profesionales, sobre todo. Huimos, y creo que ese fue también otro acierto, de la gestión política del momento. Es decir, no queríamos entrevistar a consejeros de sanidad que estuvieran en ejercicio, sino que queríamos hablar con profesionales, con pacientes, y queríamos hablar con personas que hubieran tenido gestión, que hubieran tenido responsabilidades de gestión en el pasado en diferentes gobiernos. Elegimos a Rafael Matesanz, que estuvo al frente del Insalud, elegimos a Fernando Lamarca, que había sido consejero en Castilla-La Mancha, y también los dos muy involucrados con el estado actual de las cosas y muy preocupados también por un posible colapso del sistema sanitario. Y queríamos que desde su perspectiva, que era histórica también, pues hicieran ese diagnóstico. Ellos fueron, digamos, los dos grandes pilares que nos hicieron un dibujo. Hubo un trabajo previo muy laborioso de asimilación por nuestra parte. Nosotros no somos profesionales de la medicina ni del sistema sanitario, pero hablamos durante muchas semanas, durante muchos meses. Muchas compañeras nuestras, Ana Roldán, Mónica Agudo, también estuvieron haciéndolo muy profundamente para tener una imagen clara de qué estaba pasando, cuáles eran los fallos, donde centrar la historia que le íbamos a contar al espectador. Ellos nos ayudaron mucho y le dedicamos una parte del telediario a esa conversación con ellos para analizar lo que estaba pasando. Pero sobre todo, la historia que queríamos contar era ese recorrido, ese paseo por el sistema sanitario español para mostrar sus carencias y sus debilidades. Y en eso consistió la historia. La clave aquí también, y en eso tienen mucho que ver los departamentos de comunicación y de prensa de organismos médicos, de consejerías de salud, es también la colaboración. Es decir, nosotros, parece un tema menor, pero no lo es. Para contar una historia, y sobre todo en televisión, tenemos que estar en los sitios. La prensa escrita puede tener otras ventajas en cuanto a mantener el anonimato, o puede tener acceso a sitios donde una cámara incomoda mucho más, pero nosotros tenemos el reto y la dificultad de que tenemos que estar en los sitios, necesitamos estar en un hospital grabando, eso genera muchas incomodidades, cableados, problemas técnicos. Sabemos que eso es difícil, pero necesitamos la colaboración para contar una buena historia. En este caso nos la proporcionó la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, así como en el Hospital del Mar la Generalitat nos facilitó esa oportunidad que no se nos facilitó en otras comunidades autónomas. En este caso la Junta de Andalucía sí contribuyó, sabiendo que era un tema delicado. Es decir, a nadie le gusta que hagan un diagnóstico de las debilidades y de las carencias del sistema sanitario de salud en uno de sus grandes hospitales, como fue el Virgen del Rocío. Pero yo creo que les conseguimos convencer, a través de experiencias anteriores, de que nuestra intención era muy honesta. No íbamos a politizar el mensaje, queríamos hacer realmente algo que sirviera a los ciudadanos y a los espectadores para tener elementos de juicio que les ayudaran
a conocer la dimensión de un problema que es de todos y que va más allá de las barreras políticas. Queríamos hacerlo en un escenario real como es un hospital, y ahí es muy de agradecer esa colaboración que no siempre ocurre y que siempre existen esas reticencias, por parte sobre todo de la parte política, no tanto profesional, que siempre han sido muy colaboradores, pero cuando llega a determinado nivel político siempre el político tiene miedo a salir mal retratado, ¿no? Y eso es una barrera que la televisión nos encontramos de manera muy especial y muy clara. En este caso se nos permitió, y creo que el producto fue un diagnóstico creo que bastante ecuánime, bastante amplio, porque hablamos evidentemente con gente que había tenido capacidad de gestión, pero también con médicos de familia desesperados que salían llorando de su puesto de trabajo cada día después de atender a 70 pacientes, dedicándoles 7 minutos, aguantando colas, aguantando reproches, a veces violencia incluso, ¿no? Yo creo que pudimos hacer un retrato muy selectivo después de mucho estudio y de mucha preparación. No queríamos coger anécdotas, queríamos hacer retratos bien afianzados en datos y en opiniones muy generalizadas, y creo que lo conseguimos con buenos personajes, pero al final la televisión, como cualquier relato, como cualquier libro, se construye también con buenos personajes y buenas historias, y sin eso, pues bueno, por muchos datos, por mucha información de la que dispongamos, el relato no funciona, el relato no llega, y eso los profesionales son cada vez más conscientes de ellos, los políticos no tanto, porque tienen a veces esas miras tan cortas y porque tienen ese miedo, ¿no? Pero yo creo que abrir las ventanas, que entre el aire, que la gente vea lo que hay dentro de las cosas es siempre positivo, incluso ver las cosas malas. Eso contribuye a que un país mejore. Los periodistas tratamos de añadir nuestro granito de arena, pero si la pandemia ha servido para que la próxima pandemia, ojalá sea muy lejana, nos coja con sistemas informáticos y de datos mucho más compenetrados, con respuestas en la atención primaria mucho más reforzada, etcétera, pues habrá servido de algo. Si no aprendemos nada, volveremos a caer una vez y otra en los mismos errores. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo se nota que trabaja en la tele? Porque ha estado controlando el tiempo. No hay que pasarse ni un segundo, si no te meten un te he castañazo. visto ahí, impresionante. Bueno, pues los periodistas utilizamos el lenguaje a diario. Bueno, todas las personas lo hacemos, pero en nuestro caso podríamos decir que es nuestro bisturí o nuestro fonendo. Aún así, a menudo nos surgen dudas de cómo se escribe esto o aquello, si la palabra en cuestión sigue llevando tilde o la RAE ha decidido que ya no es necesaria, como nos pasó a los periodistas con el famoso solo, que nos quitaron esa tilde y parece que nos quitaron media vida. Bueno, el lenguaje está vivo y a diario nos encontramos con cuestiones que resolvemos gracias a una herramienta mágica de la que es responsable nuestro próximo ponente, el periodista Àlex Grigelmo. Esa herramienta mágica se llama Fundación del Español Urgente, la Fundeu, maravillosa Fundeu. Y si hay otra herramienta también muy útil para los periodistas, es el libro de estilo del País, del que eres responsable desde el año 89. Tu currículum es impresionante, actualmente es columnista del País, periódico con el que tiene una estrecha vinculación y en el que además ha ocupado varios cargos directivos, ha sido presidente de la agencia EFE, ha publicado diversos libros, la mayoría sobre nuestro idioma, sobre el español. Es Premio Nacional Miguel Delibes y Antena de Oro, entre otros galardones, burgalés de nacimiento. Y bueno, pues vamos a escuchar a continuación a Àlex Grigelmo, que va a hablar sobre cómo la pandemia también afectó al uso del lenguaje. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a mi ciudad. Efectivamente voy a hablar sobre palabras y de cómo nos relacionamos con ellas los políticos y los periodistas. No siempre bien. Estableceré 3 grupos: neologismos cuestionables, desacomodos semánticos y manipulaciones. Es curioso porque Marisa, en una de las presentaciones, hemos visto en una nota que decía la COVID, en una nota oficial. Y Gadea, en una de las portadas, hemos visto que se titulaba Cara a cara con la COVID. ¿En qué momento se nos ocurrió empezar a decir el COVID? Si estaba bien la COVID. Si COVID son evidentemente unas siglas transformadas en palabra, igual que sucedió con SIDA o con láser, pero eso se forma con CO de corona, V de virus y D de disease, enfermedad en inglés. Entonces, ¿cómo podemos decir el enfermedad?
y encima COVID, pero una vez transformada en palabra no lleva tilde, luego es COVID. Si ustedes se ponen a pensar en alguna palabra en español que terminando en id, sea llana, levanten la mano. Porque tendremos David, Madrid, Valladolid, Adalid, Ardiz. No encontrarán una palabra que terminando en id sea llana. Y sin tilde, ¿por qué decimos el COVID? Supongo que por alguna influencia del inglés, que además como no hay géneros en los artículos, pues se ha tendido a traducir como masculino, pero no tiene ningún sentido haber hecho eso. Y decir, sobre todo, COVID es como si dijéramos venid o adalid, ¿no? A mí me sonaba así igual de raro, ¿no? Por el genio del idioma, eso debería haberse dicho la COVID, pero la relación que hemos tenido con el lenguaje no ha sido excelente. La palabra desescalada es curioso porque es una palabra que no está en el diccionario y de repente nos vimos desescalando sin haber sabido que habíamos escalado nada. Es que ni los alpinistas hablan de desescalar, ellos simplemente bajan de las montañas. Quizá la palabra escalonar, escalonamiento nos habría asistido en ese caso. El pico de la curva. Habíamos fracasado con la cuadratura del círculo, que no lo hemos conseguido, pero después de lo del pico de la curva yo pensé que seguiríamos con las esquinas de la esfera. ¿Cómo una curva puede tener pico? No, es que una curva, podríamos haber hablado del arco de la curva, del punto culminante de la curva, pero ¿cómo puede alguien ver un pico en una curva? Pues vimos un pico en una curva. La nueva normalidad, eso es un imposible. O sea, lo que es nuevo no es normal, y lo que es normal no es nuevo. Y para cuando lo nuevo quiere ser normal, ya se ha hecho viejo. O sea que la nueva normalidad era simplemente una nueva anormalidad. Virucida, se leyó mucho en los periódicos. Un virucida, debería decirse viricida, salvo que empecemos a decir viruco en lugar de vírico. Test, salta a la vista que es un vocablo todavía no bien adaptado al español, sobre todo cuando pensamos en el plural. Tests, parece que se nos escapa la saliva. Esta palabra ya se trajo en los años 80 desde el inglés, pese a que tenía alternativas en castellano como prueba, cuestionario, control, ensayo, examen, análisis, experimento, según cada caso. Y la definición académica avala el significado de test como cuestionario y como prueba psicológica. Nada más. Por tanto, no ampara test de embarazo ni test de coronavirus. Solo una extraña sugestión colectiva en el periodismo hizo que escribiésemos test a todas horas en lugar de prueba o, si se quiere, detector. Por ejemplo, frente a el gobierno plantea hacer test a 30.000 familias, se podía sustituir por la opción mejor, el gobierno plantea hacer análisis a 30.000 familias. O el Reino Unido encargó millones de test que no han funcionado. Pues se habría expresado de mejor forma con la alternativa el Reino Unido compró millones de detectores inútiles, como sus políticos en aquel momento. Entonces teníamos las alternativas prueba, análisis, detección, control, examen y, para otros casos de la palabra test, cuestionario. Infodemia, fenómeno de divulgación de informaciones falsas, pero no era una epidemia de información, sino una epidemia de bulos. ¿Por qué infodemia se forma a partir de información? No, si la información es buena. Lo malo son los bulos y las mentiras. Podríamos haber dicho bulodemia o mentirodemia. Desacomodos semánticos. Es curioso que se empleó en la comunicación pública sobre la pandemia muchísimo lenguaje militar. Y claro, es que empezábamos con un decreto de estado de alarma, al arma, de ahí viene, ¿no? Tenemos que tomar el arma ante un riesgo. Y así, claro, se siguió hablando de elevar la moral de la tropa, de que estábamos ante una economía de guerra, teníamos un enemigo poderoso, había que elogiar a nuestros soldados, que eran los médicos, que estaban en primera línea, y hasta se llegó a lamentar las bajas de ciudadanos, como si fueran las bajas de militares que causan baja en la lista de los del ejército, ¿no? Hasta ahí necesitamos un himno, que fue Resistiré. Bueno, todo eso viene de haber llamado a esto estado de alarma. Si se hubiese llamado, que alarma, insisto, si se hubiese llamado estado de alerta, que viene de alerta, que etimológicamente significa a levantarse.
Bueno, como dijimos, estado de alarma, nos fuimos por el lenguaje militar. Si hubiésemos dicho alerta, pues quizás se habría implantado el léxico de la gimnasia. Distancia social. Social es un concepto abstracto, no físico. Entonces, se puede vivir aislado y, sin embargo, estar rodeado de gente, ¿no? Lo sabemos bien. Se aconsejaba una distancia social de 2 metros, pero era una contradicción entre lo concreto y lo imaginario. Bastaría con decir, se aconseja una distancia de 2 metros. Lo de la distancia social siempre fue bastante absurdo. Paciente cero. En la lengua española, la idea de la nada se representa con la palabra nada. Y en las matemáticas, la idea de la nada se representa con el número 0. Pero aquí el 0, pese a representar la nada, se usó para nombrar lo que no es la nada, o sea, lo que no es el no ser, sino el ser, porque el paciente 0 se supone que era un ser, pero ¿cómo puede ser un ser la nada? La locución paciente 0 se ha venido usando en medicina con mejores alternativas como caso inicial, caso primario o caso índice. Pero vamos a ver, si se trata del primer paciente, ¿cómo puede ser a veces el paciente 0 o el no paciente? Imagínese que en una sala de espera dicen, por favor, que pase el paciente 0. Dudo que se levantara alguien. Fase 0, lo mismo. El gobierno lanzó distintas fases de la desescalada, mostrando una mala relación con el idioma, igual que la de los periodistas. Mala relación con el idioma o con el conjunto del idioma, que era lo que se decía entonces en todas las comunicaciones políticas. El conjunto de los españoles, el conjunto de la sociedad, bueno, los españoles, la sociedad. La primera, vaya por Dios, es que la primera frase no se denominó fase 1, sino fase 0. Pero ¿cómo va a ser la fase 0 o la no fase si es una fase? ¿Cómo va a ser la fase 0 si es la primera y eso convierte a la fase 1 en la segunda? Y a la fase 2 en la tercera fase. Y ahí no nos podíamos encontrar. En cambio sí que estaba bien lo de primera oleada, segunda, no hubo oleada 0. Primera oleada, primera ola, segunda ola, etc. Personas trabajadoras. El Real Decreto Ley de 29 de marzo de 2020 sobre la pandemia incluía 21 veces este sintagma, personas trabajadoras. Por ejemplo, las personas trabajadoras que presten servicios, las personas trabajadoras que se encuentren de baja, las personas trabajadoras contratadas. Bueno, la palabra trabajador y trabajadora tiene un significado como sustantivo y otro distinto como adjetivo. Esto lo sabe cualquier hablante. No es lo mismo los trabajadores de la empresa que las personas trabajadoras de la empresa. En este segundo caso creamos 2 grupos. Por un lado, las especialmente aplicadas a sus tareas, que son las personas trabajadoras, y luego las que simplemente cumplen. Entonces, cuando ejerce la función de adjetivo, la palabra trabajadora se puede modificar para más o para menos. Podemos decir, esta persona es bastante trabajadora, es una persona muy trabajadora, es una persona poco trabajadora, pero no podemos decir, es un bastante trabajador. Bueno, claro, eso se hizo para evitar las duplicaciones que siempre son muy molestas. Si en un decreto ley tienes que decir 21 veces trabajadores y trabajadoras, pues dices, pues personas trabajadoras y salgo de ahí. Pero claro, eso nos lleva a que las ayudas oficiales decididas por el gobierno para las personas trabajadoras afectaban solo a las que ejecutan su trabajo con entusiasmo. Las vagas quedaban aparte. Es curioso porque en el mismo decreto, mientras se decía personas trabajadoras, se decía empleados públicos, en vez de personas empleadas públicas. Y aunque se insistía en personas trabajadoras, no había ni rastro de personas empresarias. Se hablaba siempre de los empresarios. Bueno, en sentido contrario, muchas veces hemos visto en los medios de comunicación hablar y escribir sobre la expresión una médico, no una médica. La academia no admite en este momento, en otras épocas sí, expresiones como la médico, la ingeniero, la arquitecta. Esto de decir la médico viene por un malentendido desprestigio del femenino. No, la médica es un femenino y es prestigioso el femenino y tenemos que hacer prestigioso el femenino. Quien dice, no, yo prefiero la médico porque así suena que soy como los demás, no, eso es estar pensando en un desprestigio del femenino que deberíamos combatir. Finalmente, manipulaciones.
Movilizar. El Gobierno anunció que iba a movilizar miles de millones de euros contra el coronavirus. Movilizar. Estaba en todos los telediarios, todos decían movilizar. Claro, eso es una manipulación porque ahí se mezclan los millones que serán prestados, los que serán gastados, los avalados, los invertidos y los subvencionados. Pero claro, si los juntamos todos, si buscamos una sola palabra, si decimos los millones que se invertirán, ahí nos sale una cantidad pequeña. Si los que se gastarán, sale otra cantidad, pero movilizar, ahí podemos sumar a todos. Entonces, por eso se decía continuamente movilizar para agrandar la suma. Vulnerables. Bueno, se han grapado ya a sus discursos los políticos la locución los más vulnerables, pero vulnerable es quien no ha sido vulnerado, igual que elegible es el que todavía no ha sido elegido. Será elegido cuando haya sido elegido, mientras tanto es elegible. Pero claro, las personas vulnerables son generalmente las que han sido vulneradas, pero al decir vulnerables parece que eso todavía no ha ocurrido, o sea que todos estamos estupendamente, eso sí, con cierto riesgo de que nos pase algo. Pero claro, con la palabra vulnerables evitamos decir los desfavorecidos, los pobres, los excluidos, los desatendidos, los desamparados y a veces en otros contextos los indigentes, los desvalidos, los marginados, los hambrientos, pero qué palabras tan feas si podemos decir vulnerables. Al decir vulnerables damos a entender que todos estamos estupendamente, salvo algunos que tienen ciertos riesgos. Duplicaciones discriminatorias. Admiten duplicación ciudadanos y ciudadanas, magistrados y magistradas, padres y madres, pero los dobletes desaparecen cuando el término implica mal rollo. Por ejemplo, se dice los concejales y las concejalas, pero no habrán oído nunca los criminales y las criminalas. Hay que acabar con los corruptos y las corruptas, ¿verdad que no? Los corruptos. No habrán oído decir, hay que subir los impuestos a los ricos y a las ricas. Nos oprimen los poderosos y las poderosas. Encontraremos al asesino o a la asesina. Hay que subir los impuestos a los banqueros y las banqueras, que las hay. Esos genéricos, cuando hay mal rollo, va todo masculino. Y con la crisis del coronavirus pasó lo mismo, porque así como se decía médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, sanitarios y sanitarias, pues no pasaba lo mismo con los hospitalizados, los infectados, los mayores, los fallecidos, los enfermos, ahí no había duplicaciones. Entonces, las duplicaciones acarrean efectos secundarios. Bien está que lo digamos en este contexto, porque al riesgo de discurso tedioso por la duplicación, nos encontramos ahora una nueva diferencia entre las clases de palabras, que arroja al saco del proletariado de la simpleza a las más desvalidas y mantiene en la aristocracia de la duplicación a las más prestigiosas. Hay que ir terminando. Colofón. Todo esto tiene importancia porque una comunicación leal ha de cuidar las palabras. Cuando se manipula una sola de ellas, cuando se fuerzan sus significados, cuando no se respeta lo que el pueblo ha decidido sobre el lenguaje, se crean barreras que provocan la desconfianza del público. Gracias. Bueno, pues comenzamos el coloquio. Voy a poner las gafas, que si no, no veo. ¿Alguna pregunta? Juanjo, Colegio de Médicos de Cádiz. Sí me gusta. Espera que te den el micrófono. Decía... ¿Sí? ¿Ahora? No. Ahora. ¿Se escucha bien? A ver, inténtalo otra vez. A ver ahora. A ver. Sí, ahora sí. Se te escucha, pero no se te oye. Bueno, quería ir al... A mí me gusta mucho el tema de las preguntas, ¿no? Y sobre todo de las preguntas como reflexión que hacía Marisa al final. No se han respondido y probablemente salgan ahora en el coloquio. Pero yo me quería ir a la última y añadir una más. Decía la última pregunta que planteaba Marisa. Hemos tenido reconocimiento los profesionales después de todo esto. A ver, yo creo que si lo planteamos en términos de hemos hecho bien nuestro trabajo, hemos obtenido el resultado que buscábamos, creo que por ahí podríamos obtener una respuesta. Si queremos considerarlo una pregunta retórica, pues respondemos que no y ya está. Pero, a ver, los médicos han obtenido el reconocimiento después de todo lo que han sufrido, todo lo que han pasado y tal. A los días, desde que bajamos de los balcones, no volvimos otra vez quizá a una misma situación. Y la pregunta que yo quería añadir es, y la que yo creo que sobrevuela todo esto, es,
hemos vuelto a las malas inercias, hemos retornado al día previo al estado de alarma, informativamente me refiero, o a la gestión de la comunicación. Decía Carlos, mencionaba el término gestión política. Yo creo que hemos vuelto a la gestión política de la información sanitaria. Y gestión política a todos los comunicadores creo que nos suena a término peyorativo, gestión política de la información sanitaria. Yo creo que la cuestión sería también decirnos, plantearnos como responsables que somos de comunicación, esas informaciones que hacíamos y que aspirábamos a hacer desde los centros hospitalarios, como decía Gadea, como la serie que hicieron, hemos vuelto a los hospitales a ver en el día a día de los médicos, por ejemplo. ¿Ha hecho falta una crisis para que entremos en los hospitales y luego nos hemos olvidado de volver a visitarlos? Creo que en la información sanitaria hemos vuelto, levantamos paredes, levantamos muros durante la pandemia, pero creo que seguimos inaugurando rotondas. Quiero decir, la que prevalece, la información que prevalece, desgraciadamente para mí, y hemos vuelto atrás, es la información política del mundo sanitario y de la profesión médica o de la profesión sanitaria. Y para mí esa creo que es la pregunta o la cuestión clave de todo esto. Y es la que habría que plantearse. ¿Por qué hemos vuelto a las inercias malas? ¿Qué hemos puesto nosotros como profesionales para volver a esas malas inercias, ¿no? ¿Yo? Venga, ¿Sí? Marisa. A ver, yo cuando planteaba la pregunta del reconocimiento profesional, lo hacía no porque los periodistas ni las personas que hayamos estado en comunicación necesitemos aplausos ni nada de este estilo, ¿no? Sino porque yo en mi experiencia en el ámbito sanitario, que son 25 años, creo, y en esto ni siquiera hablo por mí, que a la comunicación y al periodismo, a los profesionales no se nos ha dado, yo creo, el lugar muchas veces que necesitamos, tanto a nivel de valoración profesional por estar dentro de los escalafones, a lo mejor más cerca de la información en las juntas directivas, en los departamentos donde se mueve la información para luego poderla comunicar, o a los periodistas más cerca de donde tiene que estar la noticia, ¿no? Y también me refería a la valoración y a la importancia que no solamente como profesional, sino también esa repercusión económica, ¿no? O sea, porque yo conozco a muchas personas que han estado en la pandemia o tal, que estaban haciendo 12, 14, 16 horas tal, y con unos sueldos ínfimos, y a lo mejor entonces yo me refería más que si había significado, o sea, que si la pandemia había supuesto un antes y un después para que todos hubiéramos hecho una reflexión sobre qué importancia es el profesional sanitario, o sea, el profesional de comunicación, tanto en el periodismo como en el ámbito de la comunicación, si eso había servido para algo, ¿no? Mi respuesta es no. Con respecto a lo que tú planteas, yo creo que hemos vuelto también a las malas. Yo creo que no hemos aprendido mucho. No sé mis compañeros qué opinan, pero yo creo que no hemos avanzado demasiado, salvo en temas técnicos que a lo mejor sí hemos aprendido más, a hacer ruedas de prensa de otro tipo, a tener información de otro tipo y tal, pero yo creo que hemos vuelto a las malas praxis, yo creo un poco. Sí, bueno, por retomar un poco el tema, yo creo que lo que decía antes, de que ese nivel de politización contamina todo bastante, ¿no? En ese sentido, yo creo que bueno, la política ha cambiado, cómo ha cambiado la sociedad y los medios de comunicación, y es verdad que todo se entiende muchas veces en clave de trinchera, y eso no fomenta que haya un debate sosegado de grandes problemas del país, ¿no? Decías si se había dejado de prestar atención a la sanidad. Bueno, nosotros lo hicimos este año, y lo han hecho otros muchos medios, no somos sin duda los únicos, pero bueno, ahí el medio de comunicación puede tratar de exponer al espectador, al lector, un diagnóstico de las cosas. Luego la acción política es necesaria. Si esa no surge, por un lado, de la sociedad, que tiene que promoverla, ¿no? de meter presión a sus políticos, y si los políticos tampoco creen que sea el gran debate que mueve votos, pues ahí tenemos un grave problema como país, que mientras tanto se irá deteriorando. Yo creo que sí, también hablaba de muchos problemas antes, de muchos actores en una crisis como la que vivimos, que es enorme, y habrá errores que se repitan porque son humanos y volverán a ocurrir, pero desde el punto de vista periodístico es verdad que antes no lo he citado.
y yo creo que tenemos una responsabilidad también por la sociedad mediatizada y frenética en la que vivimos a la hora de tratar información científica, ¿no? Yo creo que ahí todos, ahora echando la vista atrás de las cosas y las recomendaciones que se daban por parte de los científicos y nosotros transmitíamos, eran totalmente equivocadas. Han pasado 2 años y ahora vemos un análisis de la COVID muy diferente y muy sosegada, porque la ciencia necesita unos tiempos que el periodismo no se puede permitir y que el ciudadano ya no se puede permitir. El ciudadano quiere estímulos e información constante. Eso es una presión enorme también para los medios de comunicación. La ciencia necesita tiempo, necesita análisis, estudios durante meses, con una población enorme donde los resultados sean fiables. Entonces, trabajar con esas 2 velocidades es muy difícil y los periodistas yo creo que tenemos que aprender también a mantener en el armario estudios muy ruidosos y muy prometedores que salen y que a lo mejor necesitan un tiempo de cocción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más por ahí? Yo mientras vais pensando en la siguiente pregunta, hago una reflexión a lo que acabáis de comentar, y es que yo creo que se ha vuelto a la inauguración de las rotondas, en parte porque emocionalmente hay creo que la sociedad quiere como borrar un poco lo que ha pasado y venga, vamos a volver a la normalidad, porque fue muy duro para todos. Entonces, creo que es algo que tiene mucho que ver con la gestión de las emociones. Y además esto lo he hablado yo con mi secretario general, que es psiquiatra, y claro, dice que todo esto, que mientras está pasando, tú vas ahí a saco, o sea, los médicos trabajando, los periodistas trabajando, no te planteas otra cosa. Las personas en el supermercado, o sea, todo el mundo, los trabajadores, las personas trabajadoras. Pero al final, cuando pasa, es como, necesito normalidad, ¿no? Y hay un poquito de eso, sí. ¿Alguna pregunta más? Porque yo... si nos puedes decir tu nombre y el colegio del que vienes, por favor. Sí. Buenos días. Sí, se escucha. Sí. Se me entiende. Soy José Antonio Fernández Ratero y aludía a mí antes Gadea. Soy el responsable, el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Burgos. Y bueno, pues me emociono más ahora que cuando lo viví, casualmente. Me resulta el reportaje, me resultan los comentarios tremendamente emotivos. Durante la pandemia hicimos muchas reflexiones, como os podéis imaginar, de puertas adentro. Una de ellas era la discordancia o la discrepancia que había entre lo que escuchábamos y lo que vivíamos, y la dificultad que tenían que tener los ciudadanos para hacernos las preguntas que nos hacían todos los días, cuando todos los días se estaba hablando de la pandemia. Por ejemplo, cuando a mí me preguntaba alguien, ¿y tú qué vacuna te pones? De todas las vacunas que hay, ¿cuál es la mejor? Y yo pensaba, ¿cómo puede haber tal grado de desconfianza sobre el sistema sanitario? Porque mi respuesta era, la que me toque y la que me manden en el día que me llamen para vacunarme. Exactamente igual que tú. Yo confiaba plenamente en los investigadores, en los inmunólogos, en los epidemiólogos. Entonces esa pregunta yo no me la hacía. Y yo no sé nada de vacunas, yo soy intensivista. Entonces me llamaba la atención cómo se genera una desconfianza de la sociedad en un momento donde lo que necesitamos es confianza. Eso es un aspecto que quería contar, por si alguien tiene algún comentario que hacer. Otro era, si están todo el día o estamos todo el día hablando de la pandemia, ¿cómo es posible que no se permitiera durante 11 o 12 meses nuestros responsables políticos entrar a que los periodistas pudieran ver la realidad que estaba ocurriendo para poderla transmitir bien? Yo tenía la sensación de que nos aturullaban con datos, permitían en las ruedas de prensa de políticos dar muchísimos datos, pero que esos datos son pues como cuando oímos 14 o 15 veces durante un año en los telediarios o en los sitios, ha habido 14 muertos en una patera que se ha hundido, hoy ha habido 17 muertos, y un día sale una foto de un niño muerto al lado de una playa, y eso impacta mucho más a la población que todos los números, todas las cantidades y todas las valoraciones cuantitativas. Entonces yo echaba en falta lo que hizo Gadea. Cuando Gadea saca esos reportajes con su compañero Alberto en el diario, aquello impactó en la ciudad. Cuando ella vivió lo que vivió aquella mañana, que era enloquecedora, y me dijo, pero ¿cómo podéis estar así?
una mañana entera. Digo, no, que yo estoy 24 horas, pero es que llevamos 2 años, o lo que lleváramos, que ya no me acuerdo. Entonces, cuando ellos viven eso, cuando ella vivió eso, el problema que tenía era la cantidad de información y cómo contar eso, pero ya sabía lo que tenía que contar. Entonces, a mí la sensación que me dio desde la política fue que, por un lado, estaban todo el día hablando y, por otro lado, costaba mucho que a la gente le llegara. Y nosotros la reflexión que hacíamos es, si cualquier ciudadano viera lo que está pasando hoy aquí, se vacunaría, se estaría en casa, mantendría la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo vi una discrepancia. Y eso se incrementaba, esa desconfianza que yo tenía en algunos momentos, en la política, en la relación con la sociedad, porque todos los días escuchaba la siguiente afirmación: las UCIs al 80%. Y yo decía, ¿pero qué cuentas hacen? Si tenemos, como decía Gadea, 27 camas y tenemos 50 pacientes, ¿cómo va a ser el 80%? Entonces yo hacía una reflexión, vamos a ver de dónde sale esta cifra. Y un día ya me harté de valor y llamé y fui investigando hasta arriba, hasta la consejería máxima y tal. No, que no lo entiendes. Digo, que no lo entiendo yo, que me lo vas a explicar. Sí, vale. Mira, es que lo que hay es una previsión de camas de críticos que son 80 o 100. Entonces descontamos los pacientes críticos que no son COVID y decimos el porcentaje de camas de críticos ocupadas en la UCI sobre los pacientes que pudieran ocuparlas, pero solo de COVID, no del resto de críticos. Ya como que no había neumonías de otro origen, y como que no había infartos, y como no había ictus, ni nada de eso. Entonces yo decía, hay que hacer un encaje de bolillos. Para que me lo expliquen a mí, de agárrate. Como mi madre, maestra, que es una mujer leída, yo se lo pregunté y no entendía absolutamente nada. Dice, hijo, os quejaréis mucho, pero estáis al 70%. Es decir, ¿cómo podemos transmitir de forma tan nefasta ese dato que para mí no era casualidad, porque yo lo repetí siempre que pude, y no, vamos, sí, con Gadea, evidentemente, cuando se lo expliqué, lo entendió perfectamente y ella ya lo aclaraba siempre. Pero la sensación que teníamos es que había una serie de bulos mantenidos en el tiempo, que costaba mucho entenderlos, que en algún momento se aclaraban, pero ya era tarde, y que en realidad la situación que se vivía dentro no era la que realmente se transmitía fuera. Eso por un lado, y termino ya. Y entonces lo que a mí me llamó la atención y lo que me molestaba bastante era cuando se hablaba de la situación de los médicos, las enfermeras y tal. Y por eso me encantó ese titular que Gadea lo captó perfectamente. Dejaros de ñoñerías, dejaros de sandeces, dejaros de estupideces. Los que están mal son los enfermos. Dejarnos en paz a los profesionales, que es nuestra obligación. Si es que nuestra vocación es esta. Si para eso estamos, si tenemos que estar orgullosos. Es decir, ese planteamiento de penosidad de los profesionales. Mira, chico, o sea, si eres bombero, pues te tendrás que meter en el fuego. Y si eres militar, tendrás que estar en la primera línea del fuego a que te peguen un tiro. O sea, esa falsa compasión que sintieron de nosotros, a mí no me gustaba. Yo decía, si es que hay que centrar las cosas. Son los enfermos. Al enfermo que está encima de la cama, que se muere y que yo voy a informar a la familia y vienen de enterrar a su madre. Ese tipo de informaciones son las que impactaban en nosotros y los que nos hacían ver la realidad. Entonces, bueno, perdonad mi vehemencia en la intervención, pero bueno, son estos 3 o 4 aspectos que a mí siempre me han tenido la cabeza dándole vueltas, y cuando vi telediarios como el de Carlos o el reportaje de Gadea, pues eran cosas que decían, esto es lo que sirve. No que me estén diciendo las estadísticas de la incidencia acumulada, que la gente no sea lo que era, y venga incidencia acumulada, y venga datos, y venga... Pobre Richard, que lo tengo aquí, que es el compañero de urgencias, que se dedicaba a esto, y que él sí tenía que trabajar los datos para decirnos a nosotros, pues bien, pero a la gente. Pero ¿cómo la gente iba a interpretar esto? Ni esto en las vacunas ni nada. Entonces, yo creo que, por un lado, termino mi intervención, agradezco muchísimo el esfuerzo de los periodistas, porque de verdad que yo también me metí en el mundo de la comunicación un poquito y me llamaban de sitios y hablábamos y tal, y valoré muchísimo el esfuerzo que hacíais todos para poder transmitir la realidad. Pero reconozco que la discrepancia entre el mundo político y el mundo real laboral, yo lo palpé y así lo tengo que transmitir. Y para mí, si hay otras situaciones de estas, ese es el mundo que había que trabajar. Mayor transparencia, mayor comunicación, mayor realidad, asumir la realidad y poner el foco quien realmente tiene el foco, que es el paciente, no los profesionales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final, y tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo, un poco lo que dice el doctor es fruto
de esa dificultad que tuvisteis vosotros para acceder al sitio donde estaban pasando las cosas, porque los periodistas necesitamos estar en el sitio donde sucede la actualidad, ¿no? Entonces, si no te dejan entrar, pues por miedo, bueno, no lo sé, supongo que también a la hora de... A ver, yo claro, no tenía nada que ver con los hospitales. Claro, ¿eh? al final Porque son decisiones de las yo no consejerías. tengo nada ¿no? que ver con los hospitales, pero, Claro, de pero cada por comunidad romper una autónoma. lanza en favor de consejerías, hospitales o demás, que tengo amigos trabajando en comunicación en esos hospitales. A ver, en ese momento los que tenían que estar trabajando, por lo que a mí me han comentado, me gusta lo que ha contado el doctor, pero a mí lo que me transmitían desde los hospitales es que no daban abasto ni siquiera para atender como para estar atendiendo a los medios, ¿vale? Entonces, no sé cómo se gestionaron los permisos cada comunidad autónoma y cada hospital. Entiendo que lo hizo como pudo, como entendió, ¿no? Yo creo que en muchos casos hubo también miedo a que el coronavirus entrara, saliera de los hospitales, o todo ese tema de contagio. Del contagio, ¿no? No justifico el que se hiciera, y sí que creo que hay que facilitar a los periodistas que estén más cerca, ¿no? Y creo que de eso hemos aprendido, y creo que si hubiera una segunda pandemia sería diferente, ¿no? Pero si nos vamos al principio, que en ese momento no había mascarillas, que en ese momento no había medios materiales de ningún tipo, a lo mejor también hay que hacer otra reflexión de si se podía físicamente entrar en los hospitales en ese momento, ¿no? No se podían despedir de los pacientes, no se podía hacer acompañamientos, podía entrar un medio de comunicación, no sé, o sea, no sé cuál hubiera sido el sistema bueno, ¿no? de hacerlo. No lo tengo claro. A mí me parece, en general, que una de las críticas que debemos hacer, igual que Alex hablaba de que se habló del estado de alarma, yo creo que tuvimos un problema. O sea, para mí yo creo que fue un drama que se redujo a las personas a números. Es que, pues eso, eran estadísticas, X muertos, X ingresados, X contagiados. Entonces, cuando uno hace periodismo, pone la mirada en las personas, porque los hechos los protagonizan personas. Entonces, quizá las cosas hubieran sido diferentes en todos los sentidos si hubiésemos dado voz a quienes la tenían que tener. Evidentemente, yo lo he dicho, todos entendemos, estoy segura de que Carlos entendía que en marzo de 2020 le dijeran que no podía entrar a un hospital, todos lo entendemos, pero que te lo sigan diciendo en febrero del 21, incluso a día de hoy, sigue habiendo muchísimas dificultades para acceder a los centros sanitarios. Porque lo que ha sido una pandemia, una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años, se ha transformado en una pospandemia en la que las cosas pues van mal. Y eso yo creo que es que no gusta, ¿no? Como él decía, muy valiente por parte de la Consejería de Sanidad de Andalucía, que accediera a que le vayan a decir es que esto no funciona bien y lo vamos a contar. Pero el hecho de ocultarlo y de seguir negando el acceso es que no soluciona nada, sino que es que lo dificulta todavía más, porque se añade frivolidad a una situación que era increíblemente dramática y estás reduciendo a las personas a meros números. Yo creo que eso es algo que verdaderamente todos deberíamos pensar en ello, y de cara al futuro y al día a día, que es que no hay que esperar a la próxima pandemia. O sea, es que las personas tenemos importancia, hay que darles ese valor, y es que el protagonismo de lo que sucede en esta sociedad lo tenemos personas, no estadísticas que sirven para poco. Alex. Es que es curioso que se llamó estadio de alarma, pero había que procurar no alarmar a la población. Claro. Y yo creo que una de las imágenes más impactantes y que más efecto tuvo en la concienciación pública fue aquella foto de los féretros en el Palacio de Hielo de Madrid. Foto que fue robada, en nuestra jerga, o sea, hecha sin permiso, por un fotógrafo, creo que fue del diario El Mundo. Y esa imagen fue impactante, pero no sé de quién dependía, de la Comunidad, me da igual, de la Comunidad de Madrid, creo. Pero no se podía obtener esa imagen legítimamente, que fuera un fotógrafo acreditado, vengo a hacer una foto de los féretros. Esa idea de que la alarma es negativa, bueno, cuando la alarma está justificada, alarmemos a la población para que tome medidas, ¿no? Yo creo que nos podíamos quedar un poco ya para cerrar esta mesa redonda con
Sí, los periodistas necesitamos los datos, pero no nos olvidemos de las historias y de las personas, que son muy importantes. Muchas gracias, Marisa, Carlos, Gadea y Àlex, por esta mesa sobre COVID. ¿Cómo es? ¿COVID? No, cada uno COVID, que diga lo que sobre quiera, ya no hay manera. Ya. Creo que era muy necesario. Hay que confiar en la próxima pandemia que se diga. No, pero dice Te algo sobre la consultaremos. reflexión de las palabras, ¿no? Sí, Que muy carecemos de ella, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias.